Hoy narraremos un caso real ocurrido en la inspección del Tigre del Bajo Putumayo, Valle del Guamués, donde ocurrieron asesinatos, desaparición forzada exclusivamente de hombres, quema de casas, motocicletas y vehículos, donde hubo maltrato físicos y verbales a mujeres. Todas estas fueron acciones emprendidas por este grupo paramilitar y se debió todo esto a la estigmatización en la cual tenían sumida al pueblo, acusándolos de guerrilleros, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares. Esta represión y violación directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el periodo del 2001 al 2006, donde la AUC tuvo un dominio absoluto de la cotidianidad de sus habitantes. Este mismo bloque paramilitar estableció un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en regiones del Bajo Putumayo, y de esta manera se modificó, se podría decir así, sustancialmente la vida de los campesinos afrocolombianos e indígenas que habitaban el sector. El 9 de enero del 2011 se conmemoraron 12 años de esta masacre y fue allí donde se les hizo un homenaje a todos aquellos hombres que fueron asesinados y desaparecidos, donde la población del Tigre organizó un acto espiritual y se pronunciaron a viva voz los nombres de aquellos padres, hermanos, hijos, amigos, compadres, vecinos que perdieron la vida en aquella masacre. Este homenaje les sirvió para enfrentar un pasado doloroso que años atrás les impidió la posibilidad de denunciar, de exigir verdad, justicia y reparación. Por otra parte, podemos ver cómo la población sufrió una constante violación de los derechos humanos por parte de los grupos guerrilleros, como fue la FARC, los paramilitares, la AUC, y también por parte de la fuerza pública, como fue el ejército y la policía. Esta violación no solo está asociada a las acciones violentas de los actores armados, como son masacres, asesinatos, ejecución extrajudicial, desplazamientos, desaparición forzada, amenazas, reclutamiento, sino que ha priorizado el componente militar sobre la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de la población. De esta forma se ha desatendido el acceso a la salud, la educación, el saneamiento básico o la generación de condiciones para el desarrollo regional, porque sigue existiendo ese control territorial, económico. Todo esto nos tiene sumergidos y confundidos en el conflicto armado. Finalmente, vemos que no es posible restablecer la vida de las personas asesinadas y desaparecidas, y mucho menos remediar el dolor de sus familiares y sobrevivientes ante las pérdidas humanas, culturales y espirituales. Sin embargo, se debe y se puede restituir públicamente su nombre y dignidad, reconociendo formalmente lo arbitrario, atroz e injusto de los hechos acontecidos, a fin de que esto contribuya a garantizar la no repetición y de crear mecanismos que permitan la reconstrucción del tejido social. En este punto, donde vemos la necesidad de romper con la impunidad y la amnesia que abunda en el contexto de violencia política colombiana, estos dos fenómenos condenan la memoria de las víctimas a la marginalidad en la medida que sus relatos son restringidos o suprimidos, donde sus habitantes quieren rescatar de la memoria y del pasado las tantas víctimas que piden no ser olvidadas. Por ello se dice que la memoria histórica conserva la identidad y la continuidad de un pueblo, sin olvidar lo aprendido, muchas veces con sangre. A continuación, conoceremos una historia de vida de un habitante que vivió la masacre ocurrida el 9 de enero de 1999 en el Tigre Putumayo, Valle del Guamués. El 9 de enero de 1999 era un día sábado.
Las personas normalmente tenían una casa en el pueblo y tenían una finca. Ese día en la mañana salimos con mi familia para la finca y en la noche, cuando ya las personas se dedican como a descansar o a salir, mi mamá fue a la iglesia. Mi mamá pertenecía a la iglesia pentecostal y mi mamá iba todos los sábados al culto. Mi familia toda no era cristiana, sino solamente mi mamá, y salió con mi tía también a la iglesia. A la hora de la salida de la iglesia fuimos con el esposo de mi tía en la camioneta a recoger a mi mamá y a mi tía. Fuimos a recoger a mi tía y a mi mamá a la iglesia. Salían más o menos entre 8 y 9 de la noche. Estuvimos un rato en el pueblo comprando, mirando, como los fines de semana normalmente salían muchas personas al pueblo, entonces habían muchos negocios abiertos, comidas. A la hora de salir del pueblo como tal, que nos dirigíamos a la finca, que era muy cerca del pueblo, había un matadero. Antes de eso estuvimos un ratico en el matadero y nos fuimos para la casa. Llegamos y como era temprano, estuvimos un rato jugando con mis primos, jugamos y nos acostamos a dormir. Cuando al rato de habernos acostado a dormir, miramos, mi mamá y mi papá se dieron cuenta que como que había mucha bulla, mucho estruendo, y nos levantamos y desde la finca se miraba que había muchas llamas, como si se estuviera incendiando algo. Y entonces miramos, como que ya se calmó un poco y nos acostamos a dormir. Al otro día nos levantamos con mi mamá y el esposo de mi tía y todos ya se habían madrugado. Ya no había quien nos llevara a la iglesia y como era cerca decidimos que nos íbamos a ir caminando. Después de haber caminado un pedazo llegamos al puente. Cuando llegamos al puente había muchos coágulos de sangre, habían dientes, habían partes como carne. Cuando ya miramos y ya había muchas personas llorando, tiradas en el piso, entonces ya preguntamos qué era lo que realmente había pasado. Entonces todo el mundo estaba desconsolado, ya dijeron se murió, se desapareció, se perdió, lo subieron a las camionetas y no se supo nada más qué pasó. Mi mamá, yo realmente era una niña y no entendía muy bien las cosas que pasaban. Llegamos al pueblo y nos dimos cuenta que casi todo el pueblo estaba incendiado. Los negocios principales estaban prendidos, las cantinas, habían muchas cantinas de supermercados, graneros, como estaderos, todo eso lo habían quemado. Miramos y habían muertos por un lado de la carretera, muertos por el otro lado de la carretera, personas. Como un pueblo es tan pequeño, uno conocía a todo el mundo. Entonces, que a no sé quién lo mataron, que no sé quién está desaparecido, que no sé quién no lo encuentran. Llegamos a la iglesia porque ese día yo iba a acompañar a mi mamá a la escuela dominical. Y realmente ese día no hubo escuela dominical porque habían tantos desaparecidos que también hacían parte de la iglesia, que decidieron que ese día no iba a haber dominical, sino que se iba a buscar a las personas que estaban desaparecidas, porque pensaban que si de pronto estaban vivas, pues todavía se podía hacer algo por ellos. Entonces escuchamos ya las cosas como habían pasado. Inicialmente, cuando se acabó el culto, nosotros estábamos yéndonos para la casa y resulta que los paramilitares llegaron y dijeron que pasaron casa por casa tocando la puerta y diciendo que había una reunión en la escuela. Después de que tuvieron a todas las personas en la escuela, dijeron que casi todos hacían parte de la guerrilla. Y entonces se los iban a llevar, se los llevaron en camionetas, los dividieron en diferentes camionetas y se los llevaron para diferentes partes. A las personas que no quisieron salir a la reunión las sacaron de las casas a la fuerza, en pantaloncillos o en pijama. De todas maneras, casi todos los hombres de las casas los sacaron. Después de que los hubieron sacado y metido en camionetas a diferentes personas, nos llevaron para cada salida del pueblo. Una que va para La Hormiga, otra que iba para Maraveles, la que va para Orito y otra que es salida como por el río.
cuentan que las que iban para la salida de La Hormiga nos bajaron de las camionetas, cuentan que casi todos estaban en pantaloncillos. Yo la verdad no los pude ver porque yo ya había mirado muchos muertos y mi papá ya no me dejó ver más. Entonces los bajaron de la camioneta y de las camionetas, porque no fue solamente una. Les dijeron que corrieran, que se bajaran y que corrieran. Después de que corrieron, empezaron a dispararles, pero lo más chistoso, digamos, de todo esto, que las personas que pertenecían o que hacían parte de las guerrillas, ellos no les pasó nada, sino que cuando se dieron cuenta que iban a ser asesinados, ellos sí corrieron de verdad, se tiraron para el monte y desaparecieron, y las personas inocentes digamos cayeron. Igualmente pasó con las personas que eran para la salida de Maraveles, les dispararon a todos, y finalmente las personas que asesinaron en el río, a esas personas las mataron con motosierras, con machetes, descuartizaron todos los cuerpos y los tiraron al río. Ahí en el puente tenían varias camionetas, entonces iban bajando a las personas y ya se sabía lo que les iba a pasar o lo que venían. A la persona conocida, ella era la última, estaba de último con un guerrillero. Entonces él, como todos se conocen, le decía: Yasmani, tirémonos, Yasmani, igual vamos a morir. Entonces él decía: no, lo que Dios quiera para mí está bien. Entonces él hasta última hora le dijo: tirémonos, mire que si nos tiramos y nos morimos, de todas maneras ya nos íbamos a morir. Entonces cuando iban bajando uno por uno de las camionetas, cuando ya era el turno, digamos, del hermano Yasmani, él cogió y el guerrillero se tiró al río y él fue el último que se quedó ahí, y ya el hermano Yasmani ya se supo pues que se desapareció. Finalmente las personas que salieron por el puerto, digámoslo así, del río, a ellos sí, a todos les dispararon y todos se fueron por el río. Se dice que aproximadamente 150 paramilitares del bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía del Tigre en el Bajo Putumayo, Valle del Guamués. La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre del 9 de enero, sino que se intensificó durante el periodo de 2001 a 2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo, como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada y El Placer, un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Y es que los paramilitares del Frente Sur Putumayo asesinaron a por lo menos 2.500 personas y dejaron 5.500 víctimas. Según lo registrado en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, durante casi 10 años sembrando el terror en varios municipios del suroccidente del país, bajo la excusa de combatir la guerrilla de la región, pero que tenía como trasfondo el control del negocio del narcotráfico. La historia de este frente comenzó en 1997, durante la tercera cumbre de las autodefensas, cuando la Casa Castaño decidió que incursionaría en el Putumayo. A finales de ese año, los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron desde el Urabá antioqueño a Rafael Castaño Londoño Jaramillo, alias Rafael Putumayo, y a 20 hombres más para que se instalaran en Puerto Asís. La Casa Castaño ordenó como técnicas el desmembramiento y arrojar los cuerpos al río. Igual como sucedió en otras zonas del país, los paramilitares del Putumayo también ocultaron los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes y llegaron a los pueblos con lista en mano para asesinar a los presuntos colaboradores de las guerrillas. Las masacres fueron cometidas en plazas públicas, a diferentes horas y en algunas ocasiones en presencia de niños. Los paras además utilizaron el secuestro como medio de financiación y cambiaron también su estrategia de desaparición
de las víctimas por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde cometían los crímenes. Finalmente, después de haber asesinado a muchos habitantes de la inspección del Tigre Putumayo, ellos dejaron un aviso diciendo que si todos los habitantes después de 24 horas seguían ahí, iban a quemar y acabar con todo el pueblo. Ese domingo todo el pueblo estuvo buscando los cuerpos de desaparecidos en lanchas, en botes, iban encontrando e iban trayendo todos los muertos que se iban poniendo en la plaza principal. Habían muchos muertos, tantos que no se sabía quiénes eran, o muchas personas, como al ser una zona cocalera, digámoslo así, venían de otros departamentos como del Cauca, de Pitalito, de Florencia, y no habían familiares, no habían quien no los reconociera. Entonces se dejaron ahí, esperaron unos días a que aparecieran familiares. De todas maneras, a los cuerpos se les hizo su respectivo entierro. Había un cementerio que estaba bastante lleno y había un local, digámoslo, un terreno que se había adecuado para hacer el nuevo cementerio. Debido a la masacre, el cementerio se tuvo que dar la iniciación sin tener siquiera, pues, digamos, sin estar con las adecuaciones. Y recuerdo que el nuevo cementerio quedó como hasta la mitad, con personas y cuerpos que no se reconocieron. Hubo personas que enterraron hasta 5 cuerpos en el mismo lugar. Muchas personas perdieron a sus familias, a sus seres queridos. Muchos conocidos quedaron solamente las madres solas con sus hijos. Muchos niños quedaron huérfanos, sin padre y sin madre también. La escuela se redució. Habían 2 jornadas con grados hasta de 4 y 5 A, B, C, D, y quedaron reducidos a un total de una sola jornada y un solo grupo por cada grado. El pueblo se desapareció y quedó reducido a menos de la mitad de los habitantes debido a todos los acontecimientos que se llevaron a cabo el 9 de enero de 1999. Con todo lo que se mencionó anteriormente, pues ahí nos podemos observar todas las afectaciones que ha traído a todas las personas en diferentes dimensiones, en lo individual, en lo comunitario. Entonces se puede observar que los habitantes del Tigre pues han manifestado que a través de la ley de víctima, la ley 1448, que es la reparación de víctimas, de una u otra manera, ellos en este momento, en la actualidad, han encontrado pues un avance en tanto en como comunitario, a través de los talleres, de los encuentros. Pero cabe mencionar que ellos todavía como comunidad sienten ese temor, ese rechazo al integrarse como en comunidad, porque no tienen como esa confianza como la tenían antes. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchos desconocidos que venían de otras partes y no saben cómo ellos se han podido como relacionar o de una manera pues traer, integrarse. Y esto se ha visto afectado pues en el ámbito económico, en el ámbito educativo. Entonces de una u otra manera ellos no han podido superar todavía pues toda esa pérdida que ha ocurrido en ese entonces. Entonces, si bien mencionamos la violencia política en esa región, pues afectó lo que fue el tejido social comunitario. La comunidad pues no se ha querido integrar por esa desconfianza, entonces ha presentado muchos desplazamientos forzados. Todos estos efectos pues son los que han ocasionado pues que esa comunidad pues todavía sienta como ese temor. Entonces si vemos que ahorita en la actualidad el Estado tiene la ley, como se les mencionaba anteriormente, la ley 1448, que es la reparación de víctimas, pero eso no se ve como integrado y realmente no se ve como en la necesidad de que realmente la población necesita. Sí fue una temática, una problemática que se presentó durante muchos años, pero todavía en la comunidad siente ese temor y ese rechazo, como lo mencionaba el habitante que estaba narrando su historia. Entonces
entonces todavía siente como ese temor, todavía ese dolor. ¿Por qué? Porque fueron muchos acontecimientos que se pasó, a pesar de que era pues mucho tiempo, todavía se siente como ese dolor, porque pues es algo muy triste de nosotros poder como continuar. Entonces, si miramos en Colombia a raíz de la memoria histórica, pues es algo que ha marcado mucho el territorio de Colombia. Entonces, como lo miramos en la memoria histórica de Colombia, es una problemática que ha traído muchas consecuencias en tanto lo económico, lo político y lo social. Esta problemática ha traído consigo problemas, entonces, que la persona han emigrado hacia la ciudad en busca de una mejor posibilidad de vida, tanto económica, por el miedo de todavía estar viviendo en una vereda que es olvidada por el Estado, y ha traído mucho desplazamiento, a pesar de que esa comunidad se ha ido reestructurando, pero pues ha visto mucho temor por lo que ocurrió en ese entonces. Después de haber dado las 24 horas para que el pueblo se desocupara, las familias que no tenían para dónde ir, como el caso de nuestra familia o de nuestras familias, lo que se hizo fue que todo el mundo, digamos vulgarmente, echara para el monte. La casa de nosotros que teníamos era en el pueblo y la finca era a la orilla de la carretera. Pues al nosotros tener, digamos, la casa o la finca a la orilla de la carretera, sentíamos mucho miedo, mucho temor, y porque la finca era muy cerca del pueblo. Entonces, lo que se hizo con mi familia y con la familia de mi tía, después de las 4 de la tarde, lo que hacíamos con mi familia y la familia de mi tía, que también tenía la finca al lado de nosotros, era irnos muy retirado de ahí, por ahí más o menos de camino era media hora, quedaba en medio de la montaña literalmente, y ahí había un cambuche que lo utilizaban como de laboratorio a la hora de hacer el proceso de la coca. Nos quedamos ahí más o menos entre unos 10 o 15 días. Lo que hacíamos era irnos a esperar que pasara la noche ahí, para el otro día, cuando estuviera muy de día, devolvernos a nuestra finca, porque al pueblo no volvimos durante muchísimo tiempo, hasta que dieron como la orden y se dieron cuenta que las cosas se habían calmado y ya pudimos volver a la casa que teníamos en el pueblo. Después de que ya se dio la orden de que podíamos volver a la casa del pueblo, ya fue cuando finalmente los paramilitares llegaron a posesionarse, digámoslo así, en el Tigre. El día que ellos se posesionaron, hicieron una reunión igual que la anterior, pidieron y solicitaron a todas las personas, a los hombres, que tenían que ir obligatoriamente a la reunión. Después de que citaron a la reunión, todos en la casa nos quedamos llorando, orando, digamos, para saber, porque no sabíamos qué iba a pasar realmente con las personas que se las llevaban a la reunión. Pero en esa reunión lo que se hizo fue concertar, digamos, las normas o las reglas que ellos iban a imponer a la hora de poder vivir o convivir con ellos en el mismo pueblo. Como este, existen muchos relatos sin documentar. Es por ello que se requiere hacer una reconstrucción de una verdadera memoria histórica en la que se esclarezcan verdaderamente los motivos de estas barbaries, y así conseguir una verdadera reparación a tantas víctimas azotadas por el fenómeno de la violencia, como ocurrió en el Tigre Putumayo.